¿Qué está pasando en Europa? Por lo menos en 10 países del viejo continente, trabajadores agrícolas se han manifestado en contra de políticas ambientales que perjudicarían la productividad y rentabilidad del sector, además de problemas específicos como el encarecimiento de la actividad económica, el aumento de las importaciones desde otros países y la excesiva burocracia. Una de las principales preocupaciones que enfrentan los agricultores de Europa es la caída de precios de productos como por ejemplo de la leche y de la carne. El precio de la carne, por ejemplo, ha caído en casi el 30% en menos de un año, y esto está pasando en Alemania, Francia, España y otros países con constantes bloqueos en las principales carreteras del país. El sector de la agricultura es sumamente importante para los países de Europa. Como puedes ver, representa de media el 1.6% del Producto Interno Bruto, teniendo países con incluso más del 4%. Las dificultades de producción en el sector y malestar en los agricultores no solo los afectan a ellos, sino que también a la larga afectarían a la población en disponibilidad de productos y mayores precios por la baja oferta en caso de que las protestas sigan. Por lo tanto, en este video entenderemos cuál es la causa raíz de esta molestia y cómo te podría afectar. Así que si te está gustando, por favor considera suscribirte al canal y darle like al video. Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Mejora Continua. Los agricultores de Europa se han enfrentado a 4 desafíos a lo largo de 4 años. Crisis del COVID en el 2020, guerra entre Rusia y Ucrania en el 2022, las importaciones de alimento barato y la transición ecológica o Pacto Verde. Como todos sabemos, desde marzo del 2020 se inició una política de confinamiento y básicamente las cadenas de suministro en todo el mundo se interrumpieron. Estas medidas de confinamiento y las restricciones de viaje dificultaron la contratación de mano de obra migrante para la temporada de cosecha en varios países europeos, lo que llevó a una escasez de trabajadores agrícolas en algunos sectores, como la fruticultura y la horticultura. Esto supuso el retraso de la distribución de productos como fertilizantes y semillas, además de tardanza en la distribución desde las granjas hasta el consumidor final. Por otra parte, la pandemia afectó y cambió los hábitos de consumo. Esto llevó a una disminución en la demanda de ciertos productos como frutas y verduras frescas que suelen ser consumidos en lugares como hoteles y restaurantes, los cuales estaban cerrados. Por otra parte, hubo el aumento de demanda en alimentos envasados y alimentos como la harina, arroz y trigo. Los agricultores básicamente tuvieron que adaptarse a estos cambios en la demanda, lo que a veces implicó cambiar sus prácticas de producción y buscar nuevos mercados para sus productos. Quizá uno de los aspectos más fuertes, no solo para el sector, sino también para los consumidores, sucedió con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en el 2022. Seguramente ya se ha escuchado que Rusia y Ucrania son de los principales exportadores de trigo a nivel mundial. Con el conflicto, muchos países alrededor del mundo iniciaron una política de dejar de exportar tantos productos agrícolas como una medida de tratar de hacer todo lo posible para abastecer a su propia población. La India lo hizo con el trigo y el arroz, seguido por Uganda y Ghana, por ejemplo. Por otra parte, Rusia y Ucrania no solo son los principales exportadores de granos, sino también de fertilizantes y de energía. Rusia, como una herramienta geopolítica en el 2022, prohibió la exportación de fertilizantes. Y no solamente eso, sino que en su momento, Rusia también amenazó con dejar de exportar gas hacia los países europeos. Aquí te muestro una gráfica sumamente reveladora. Lo que estás viendo son todas las tuberías de gas y de petróleo que conectan a Rusia con los países de Europa. Como puedes ver, prácticamente toda Europa depende de Rusia para poder abastecerse de gas y de petróleo. Y con la guerra contra Ucrania, obviamente este suministro de gas y petróleo se vio comprometido, con lo que los precios de la electricidad y la gasolina aumentaron. En esta gráfica puedes ver que el precio del gas pasó de $6.17 a inicio del 2021 a casi $70 a mediados del 2022, un incremento de más de 10 veces. Y tú te preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver con los agricultores de Europa? Es muy sencillo y la respuesta es el transporte de los alimentos. Si los precios del gas y del petróleo incrementan, eso quiere decir que mover los alimentos es más caro. Si mover los alimentos es más caro, los productores incrementan los precios para mantener los márgenes de ganancia o por lo menos evitar pérdidas y que se vayan a la quiebra. Claro que todo esto es un problema si se eliminan los aranceles de importaciones desde otros países hacia Europa, porque si otros países pueden importar a Europa alimentos que son más baratos que los de Europa, entonces los productores de Europa se pueden ir a la quiebra. Este es uno de los factores que más les ha afectado, la medida de la Unión Europea de eliminar aranceles a las importaciones de productos agrícolas desde Ucrania. Esta medida se tomó para ayudar a ese país a ganar el conflicto con Rusia, ya que al levantar los aranceles, Ucrania podría exportar hacia esos países de Europa sin ninguna restricción y así ganar más dinero. La eliminación de los aranceles obviamente benefició a los agricultores ucranianos, que de un día para otro tenían acceso a un gran mercado y a menor
menor costo. Antes de esta medida, los productos agrícolas ucranianos estaban sujetos a aranceles de importación al ingresar al mercado de la Unión Europea, lo que dificultaba la competencia con los productos de Europa. Al eliminar los aranceles, la Unión Europea lo que básicamente busca es apoyar a Ucrania en su esfuerzo de la guerra. Si bien esto beneficia a los agricultores ucranianos al brindarles acceso a un mercado más grande y potencialmente más rentable para sus productos, la realidad es que al mismo tiempo está afectando a todos los agricultores de Europa, porque los alimentos de Ucrania son más baratos que los alimentos de Europa. Y alguien podría decir que esto para el consumidor europeo es muy bueno, ya que tiene acceso a alimento más barato. Y esto es cierto, pero a corto plazo. A largo plazo, esta es una situación terrible. Por una parte, los agricultores de Europa se pueden ir a la quiebra, porque tienen que vender a un precio muy bajo, tan bajo incluso que no pueden pagar por sus gastos de producción. Ellos piden que se elimine el tratado libre con Ucrania, pero la Unión Europea planea prorrogarlo hasta junio del 2025. Además, si los agricultores de Europa se van a la quiebra, se destruiría la producción nacional y los países dependerían de las importaciones, lo que les pone en una situación geopolítica de desventaja. Este acuerdo de libre comercio además se extendería próximamente a países del Mercosur, que incluyen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y el objetivo es también reducir o eliminar los aranceles. Estas regulaciones europeas básicamente están llevando a la ruina a todos los productores de Europa, mientras que a los productores del extranjero no, porque estos productores del extranjero no están obligados a cumplir con estas regulaciones que los propios europeos sí tienen que cumplir. Finalmente, la última razón que explica el malestar de los agricultores es el llamado Pacto Verde. El Pacto Verde Europeo es una ambiciosa estrategia de la Unión Europea que tiene como objetivo principal transformar la economía europea en una economía más sostenible y resiliente al cambio climático. Presentado en diciembre del 2019, esta política lo que busca es reducir los gases de efecto invernadero y básicamente fomentar la biodiversidad. Esto en papel suena muy bonito, pero la realidad es que supone medidas que encarecen el sistema de agricultura. Entre esas medidas se impone, por ejemplo, el recorte de subvenciones, limitación de fertilizantes y eliminación del impuesto al diésel. El sector de agricultura europeo básicamente está harto de que se les obligue a reducir la densidad de animales en sus lugares, eliminar las jaulas, además de eliminar el uso de pesticidas y plaguicidas, mientras que productos como las naranjas y los pomelos sudafricanos o el arroz de la India siguen llegando a la Unión Europea cargados de pesticidas prohibidos para ellos mismos. En el contexto de la agricultura, este Pacto Verde tiene implicaciones muy profundas. Esto podría incluir la adopción de prácticas agrícolas de conservación del suelo, el fomento de la agroecología, la reducción del uso de productos químicos agrícolas y la promoción de la biodiversidad en las explotaciones agrícolas. En palabras de la Unión Europea, el Green Deal es una hoja de ruta que da respuesta a la emergencia climática declarada en noviembre del 2019 por el Parlamento Europeo. El problema es que la Unión Europea no tiene competencia sobre los estados de la Unión en materia medioambiental, así que el sector agrario se ha convertido en el objetivo de las políticas para frenar el cambio climático con imposiciones que, además de arruinarles y culpabilizarles, están poniendo en grave riesgo la soberanía alimentaria europea, tal y como denuncian los propios agrícolas y ganaderos. Si el pacto se cumple tal y cual está planteado, básicamente una gran cantidad de agricultores europeos se irían a la quiebra, con lo que la Unión Europea dependería de importaciones de otros países. Mientras tanto, otros países no tienen que cumplir esa norma y pueden usar más espacios productivos. Como puedes ver, básicamente es una situación totalmente injusta para los países de Europa. Otra medida pretende reducir en un 50% el uso de plaguicidas, que son fundamentales para el control de poblaciones de insectos y proteger la salud de las plantas, así como garantizar la producción abundante y de alta calidad. E insisto, esto en papel suena muy bonito y alguien podría decir que es muy bueno para el ambiente. Sin embargo, esto hay que analizarlo más a detalle. No puedes destruir toda una industria que es esencial para Europa en una narrativa del cambio climático. Esto es absurdo, porque no solamente afectará a los agricultores, también te podría afectar a ti por mayores precios. Las regulaciones más estrictas sobre el uso de pesticidas o fertilizantes podrían aumentar los costos de producción y reducir los rendimientos, mientras que las restricciones sobre la intensidad de la producción ganadera podrían afectar a los productores de carne y productos lácteos. Y no solo eso, sino que también se quiere prohibir la exportación de animales vivos a terceros países. España, por ejemplo, es un productor importante para países como Marruecos, Argelia y Egipto. Con la prohibición, esos países buscarían a otros proveedores como Argentina y Uruguay, con los cuales de hecho ya ha establecido contacto. Las restricciones en el transporte y la distribución de alimentos también han contribuido significativamente a las dificultades que enfrentan los agricultores europeos. Según datos recopilados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se estima que hasta el 20% de los alimentos producidos en la Unión Europea se desperdician debido a problemas logísticos y de distribución, lo cual equivale a aproximadamente 88 millones de
toneladas de alimentos al año. Y este desperdicio no solamente supone una afectación a la productividad de los agricultores, sino que también afecta a la soberanía alimentaria. A medida que la industria agrícola se digitaliza cada vez más, los agricultores europeos también enfrentan desafíos relacionados con la adopción y el uso efectivo de nuevas tecnologías. Según un informe de la Unión Europea, se estima que aproximadamente el 40% de los agricultores no tiene acceso completo al Internet, lo que dificulta su capacidad para beneficiarse plenamente de las herramientas digitales disponibles. Por último, los desafíos demográficos y la pérdida de mano de obra agrícola también están afectando la viabilidad a largo plazo de la agricultura europea. Según datos de Eurostat, se estima que hasta el 30% de la población agrícola en la Unión Europea tiene más de 65 años, lo que plantea preocupaciones sobre la falta de relevo generacional y la sostenibilidad a largo plazo. Como puedes ver, este es un problema sumamente complejo, con varias implicaciones que podrían afectar seriamente la competitividad de Europa en el contexto de la agricultura y su soberanía alimentaria. ¿Tú crees que a largo plazo se pueda solucionar este problema o que por el contrario incrementará? Házmelo saber en la caja de comentarios, y si llegaste hasta el final de este video, por favor considera suscribirte al canal y darle like. De esta forma no te perderás de ningún contenido. Sin más, te agradezco mucho por tu tiempo y nos vemos en otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Cuídate mucho.